día de hoy queremos darle la respuesta al ministro de Obras Públicas, que en los últimos días ha estado indicando acerca sobre los créditos que tanto diputados edistas como mesistas, camachistas son los que estuvieran pues oponiéndose para la aprobación. Primeramente decirle al ministro y al gobierno también que hay que tener un poquito de dignidad para pedir a la Asamblea Legislativa que aprobemos más créditos. Primeramente tienen que venir a rendir cuentas a la Asamblea Legislativa de todos estos créditos que hemos venido aprobando en la Asamblea Legislativa. Son más de 5.000 millones de dólares que se ha aprobado, que lamentablemente se desconoce cuánto se ha ejecutado. Decirle al ministro de Obras Públicas que se dedique a realizar las labores de la cartera de Estado a la cual tiene, y hay que ser también más sinceros, ¿no? ¿Para qué quieren el crédito? Lógicamente han dicho que es para la compra de combustible. Decirle al ministro de Obras Públicas que todos los créditos que hemos venido aprobando desde la Asamblea Legislativa tienen nombre y apellido, a dónde van a ir a parar todos estos créditos. Obviamente, estos créditos no es para la compra de combustible. Queremos denunciar ante la opinión pública que lamentablemente con el gobierno de Luis Arce Catacora, nuestro país, luego de haber sido los 14 años, haber vivido en una estabilidad económica, hoy por hoy nos hemos vuelto en un país deficiente, limosnero, que vive solamente a plan de puro créditos, ¿no? Créditos que lamentablemente el gobierno culpa a todo el mundo, culpa a las caseritas, culpa a los cambitas, culpa a los transportistas, a los gremiales, a la Asamblea Legislativa, a los bloqueos, etcétera. Pero el gobierno se lava las manos como Poncio Pilato, no tiene la culpa de nada, ¿no? Decirle al gobierno que genere recursos propios para poder nuevamente recuperar la economía del Estado, la estabilidad económica, y que deje de hacer politiquería y deje de lavarse las manos con la Asamblea Legislativa. Les reiteramos nuestra posición firme y enfática. No vamos a aprobar créditos para el gobierno mientras no transparenten todos estos créditos de más de 5.000 millones de dólares. ¿Dónde está esta plata? Dice el ministro de Obras Públicas también sobre un crédito sobre el tramo Confital Bombeo. Les recordamos que ese crédito hemos aprobado en sesión con el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez. ¿Por qué no disponen esos créditos? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no les da la gana de disponer esa plata que aprobó la Asamblea con más de 2/3? Eso tiene que responderle el gobierno. Lamentablemente el gobierno tiene mucho que rendir cuentas. No olvidemos también que Luis Arce Catacora fue pues funcionario ya casi más de 30 años del Banco Central de Bolivia, y están acostumbrados, hemos vuelto a esas movidas neoliberales, de las movidas económicas también, de volver limosnero al país, de volver dependiente, ¿no?, de los créditos y créditos. Lamentablemente el gobierno no ha hecho su tarea, su rol fundamental. Y esta es la prueba clara de cómo Luis Arce Catacora, cuando fue funcionario del Banco Central durante los gobiernos neoliberales, ordenó pues la salida de millones y millones de dólares de remesas. ¿A favor de quién? Y esto fue durante el gobierno de Carlos de Mesa Gisbert. Hemos vuelto a este tipo de medidas económicas neoliberales con el gobierno actual. Luis Arce Catacora tiene que rendir cuentas incluso de esto, ¿no?, de toda esta malversación de fondos que ha realizado, daño económico grave al Estado en ese momento también. En ese marco nosotros exigimos desde la Asamblea Legislativa a Luis Arce Catacora que primeramente explique por qué ordenó la salida de tantos millones y dónde fue a parar tanto. Sabemos que Carlos de Mesa Gisbert luego ordenó la quema mediante un decreto de todos estos documentos de los gastos reservados. En ese marco, reiterarle al gobierno y a los ministros de Estado que la Asamblea Legislativa no va a aprobar créditos, no va a aprobar más platita para sus bolsillos o para prebendalizar dirigentes. Primero vengan a rendir cuentas a la Asamblea Legislativa de todos estos créditos que hemos venido aprobando desde la Asamblea Legislativa. Queremos gestión, queremos que estas obras y estos proyectos estén en nuestras regiones, estén en nuestros municipios. Diputada, en el día de hoy el Tribunal Electoral ha aceptado la renuncia de Evo Morales al Movimiento al Socialismo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Se va a inscribir a Frente para la Victoria? Bueno, primeramente
es una medida personal de todos aquellos hermanos quienes lamentablemente se han visto traicionados por usurpadores que han robado la sigla del MAS y PCP, ¿no? Y está en su derecho el hermano Evo Morales Ayma de renunciar como todo militante a esta sigla, toda vez que estos sujetos que están detentando hoy por hoy la sigla o están siendo nombrados dirigentes por sentencias inconstitucionales y con ayuda también por miembros del Tribunal Supremo Electoral, lógicamente no se sienten representados y están en pleno derecho de renunciar. Y el hermano Evo Morales, anunciado ya, es nuestro candidato, ¿no?, para las elecciones 25-30 por un partido que ya han hecho un acuerdo interno. En ese marco, eso no significa que el hermano Evo Morales necesite inscribirse a este partido, solamente se ha hecho un acuerdo con miras a las elecciones próximas. En ese marco, pues el órgano electoral lamentamos que actúe de esa manera, no que ponga trabas en el camino y no ayude más bien a aquellas militantes que no quieren ser parte o que ya no se sienten representados por un partido político. En el FPV entonces no se pide militancia ni antigüedad. Ha sido claro, ¿no? Esta mañana hemos escuchado la conferencia de prensa que han dado los representantes de ese partido. Sin embargo, pues esa es una medida ya muy particular de ellos, ¿no? Nosotros solo nos vamos a enmarcar en nuestro instrumento político a la cabeza del hermano Evo Morales Ayma, porque la legitimidad, lógicamente los verdaderos militantes, las verdaderas organizaciones sociales están con el hermano Evo Morales Ayma y están con los verdaderos dirigentes genuinos que tienen la convocatoria de todas las bases. ¿Será que ya existen fricciones con Frente para la Victoria? Porque ellos afirman que no van a permitir el dedazo de Evo Morales para demás candidaturas. De ninguna manera, ¿no? No hay que confundir. Frente para la Victoria dijo que deja en manos de las organizaciones sociales y de esa manera siempre se ha actuado también. Son las organizaciones sociales quienes eligen a los representantes, a los futuros candidatos, tanto para diputados y senadores. Así hemos salido electos también nosotros de diferentes circunscripciones. Hemos venido desde nuestras bases, desde nuestras organizaciones sociales, no nos han puesto lógicamente a dedo y es a eso que se refiere y eso es lo que se practica y eso es lo orgánico y que se debe de darle la respuesta al ministro de Obras Públicas que en los últimos días ha estado indicando acerca sobre los créditos que tanto diputados edistas como mesistas, camachistas son los que estuvieran pues oponiéndose para la aprobación. Primeramente decirle al ministro y al gobierno también que hay que tener un poquito de dignidad para pedir a la Asamblea Legislativa que aprobemos más créditos. Primeramente tienen que venir a rendir cuentas a la Asamblea Legislativa de todos estos créditos que hemos venido aprobando en la Asamblea Legislativa. Son más de 5,000 millones de dólares que se ha aprobado, que lamentablemente se desconoce cuánto se ha ejecutado. Decirle al ministro de Obras Públicas que se dedique a realizar las labores de la cartera de Estado a la cual tiene y hay que ser también más sinceros, ¿no? ¿Para qué quieren el crédito? Lógicamente han dicho que es para la compra de combustible. Decirle al ministro de Obras Públicas que todos los créditos que hemos venido aprobando desde la Asamblea Legislativa tienen nombre y apellido, a dónde van a ir a parar todos estos créditos. Obviamente, estos créditos no es para la compra de combustible. Queremos denunciar ante la opinión pública que lamentablemente con el gobierno de Luis Arce Catacora, nuestro país, luego de haber sido los 14 años, haber vivido en una estabilidad económica, hoy por hoy nos hemos vuelto en un país deficiente, limosnero, que vive solamente a plan de puro créditos, ¿no? Créditos que lamentablemente el gobierno culpa a todo el mundo.